Hola, hola, un saludo muy especial a usted que me va a ver en este pequeño compartir, en este video. Voy a hacer voy a desarrollar, por decirlo así, un tema que es controversial, pero no se le pone demasiada atención, por decirlo así, pero sí viene al caso. ¿Por qué? Porque es un tema que los protestantes están tomando para negar el magisterio de la Iglesia, es decir, la autoridad de la Santa Iglesia Católica. Y dicen que cualquiera puede, solamente como hacen ellos, solamente levantan la mano y ya todo está bien tranquilo. Un saludo a usted que me está viendo. Bendiciones. Estoy viendo aquí en la cámara quién me está viendo en este momento que estoy en vivo. Saludos. Repito, no digo nombres para... yo siempre he dicho por ética. El tema que voy a desarrollar en este pequeño compartir, espero hacerlo en unos 15-20 minutos. El que hice anteriormente me dilaté como unos 50 minutos. Es bastante interesante el que hice hace creo que 2 días. Pero en fin, voy a hablar acerca de la conversión de San Pablo. Y voy a tomar en cuenta muchos textos. Especialmente se puede decir que leyendo el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, se tiene ya ¿cómo pudiéramos decirle? La idea que fue o cómo fue la conversión de San Pablo, que se llamaba Saulo. ¿Por qué voy a hacer el video, mis queridos hermanos? Porque he estado escuché a un señor, que no voy a decir el nombre tampoco, decir que San Pablo no necesitó del magisterio de la iglesia y solo tomó un texto donde San Pablo dice esta frase. Lo voy a leer, que está en 1 Corintios 11:23, donde dice, escuchemos cómo dice, usted lo puede leer, la Reina de Valera lo dice lo mismo. Dice, yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Pero vamos a tomar para el video, para lo que voy a explicar, las primeras frases hasta donde está el punto. Dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. La persona que estaba dando el comentario, mis queridos hermanos que me van a ver, se tomó de esto y dice, se cayó con estas frases de San Pablo, se cayó todo el magisterio de la Iglesia Católica. Es una mentira y ustedes saben cómo empiezan ellos. Y empiezan, esta es una de las primeras, el purgatorio es otra que nos sirve, el sacerdocio falso, y empieza a hablar de lo peor. Por A o por B razones, a mí con esas personas no me gusta hablar. Es perder el tiempo. Así de fácil y sencillo. Con ellos, con usted que me va a ver y que tranquilamente va a ver el video, los textos, la idea que voy a exponer acá en este compartir, por eso lo voy a hacer, es más constructivo que ponerme, por decirlo así, a discutir con cualquiera de estos que andan en las redes sociales. Hay unos hermanos que lo hacen, mis respetos. En mi personal es poco lo que me gusta hablar con ellos.
por A o por B razones. Continúo. Y repito lo que esta persona estaba diciendo. Que con esto, en este texto que dice San Pablo acá, se cae el magisterio de la iglesia, no hay ningún magisterio, no hay absolutamente nada. Y todo lo que se enseña en la católica es pura basura, así dijo él. Bueno, por esta razón, repito, voy a hacer el video. Creo que no he dicho mi nombre todavía, pero para el que no me conoce, mi nombre es Juan Méndez y pertenezco a la Santa Iglesia Católica. Y me gusta ser controversiales. Y aclaro, no para buscar contiendas con los que no entienden, sino para que el católico se dé cuenta de las frases que los protestantes utilizan y tratan de maquillar de verdad, porque ese señor dio un montón de textos, una serie de textos. Y si yo no supiera lo que sé, les aseguro que hoy estuviera a la par de él, hablando que tiene toda la razón. Pero miren qué interesante, hermanos, que me van a ver. ¿Cómo puede ser que una persona, si me van a ver los protestantes que tengan esto en cuenta, que pasaron 16 siglos para que hoy vengan, 16, es más, 20 siglos, para que hoy vengan a descubrir cosas que son la maravilla de todo? ¿Qué pasó con todos los que pasaron antes? Con los padres de la iglesia que hoy ellos los están agarrando. Que los padres, esos padres de la iglesia que los protestantes toman literatura, son padres de la Santa Iglesia Católica. Fácil y sencillo. Vamos a empezar a leer los textos. Me voy a leer solamente, ya leí la frase que este señor estaba pues diciendo, y lo que con esto me lo van a engañar a usted cuando le digan no necesitamos nada, porque por eso es que nosotros no tenemos magisterio, la iglesia tiene un magisterio que lo domina, nosotros no. Como no lo domina ninguno, andan hablando las peores tonterías. Fácil y sencillo, se hacen sus iglesias, sus sectas. El que no quiere trabajar ya es pastor, ya tiene la pastora y ya tienen un montón de cosas que no existen en la Biblia, pero ellos aparentan y afirman que está bueno. Y mientras más tratan de oscurecer lo que en la Santa Iglesia Católica se enseña, es mejor para ellos. Fácil y sencillo. Cuando usted los escucha, miren qué lindo. Para tratar de decir que la Iglesia Católica no es la que Cristo fundó, la fundó Constantino en el año 313. Mas, sin embargo, San Ignacio de Antioquía, en Antioquía le puso el nombre de católico. Hoy dicen que a Ignacio de Antioquía se refería no a la Iglesia Católica de Roma. Y empiezan a hacer sus cosas para engañarlo. Tantas cosas. Bueno, empecemos. Ya leímos, y lo voy a leer otra vez. Por estar hablando, creo que ya le quité como 10 minutos de gratis. Yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, esto fue lo que le contaron los apóstoles a San Pablo, y en esto se toman los protestantes. Ahora vamos a ver otro texto, a ver qué dice Jesús. Vamos a empezar con esto, a ver cómo dice Jesús. Vamos a leer el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículo 16. En el capítulo 10, versículo 16. Vamos a leer el 16, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a leer el 16. Vamos a ver cómo nos dice. Vamos a ponerlo aquí, estoy leyendo de
de una letra bastante grandecita, dice, los que a ustedes, quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. ¿Cómo dice Jesús? Esto es bien importante que los protestantes lo tengan en mente. Cuando dice San Pablo, yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. ¿Quién le transmitió las cosas a San Pablo? La iglesia. Los que estaban reunidos en la iglesia. Por eso dice él, yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Y este texto no lo leen los protestantes, o si lo leen no lo entienden de toda forma, ¿no? Y miren qué bonito, para que capten la idea. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. ¿Qué dice San Pablo? Yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. ¿De quiénes? De los apóstoles. ¿Por qué razón? Porque quienes a ustedes escucha, me escucha a mí. Esto no lo entienden los protestantes. Ellos creen que de una vez ya, por lo que dice San Pablo, ya el magisterio de la iglesia no sirve para nada. Vamos a ver qué es lo que pasó en la conversión de San Pablo. Es bien fácil, lo voy a hacer suavecito para que se quede bien clarito. Repito, San Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Y ahí dicen los apóstoles, los protestantes. Él no tuvo nada que ver con los apóstoles, porque él mismo dice que lo recibió del Señor. Pero se les olvida este texto, donde dice, quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y miren lo que implica. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. O sea, si rechazan todo lo que dicen los apóstoles, rechazan a Dios, que es el mismo Jesús, rechazan toditito. Lo que rechazan los protestantes, repito lo que dije al principio, 16 siglos la iglesia predicando, antes de Martín Lutero, que es el padre de los protestantes, y continúa predicando hasta hoy. Pero ¿qué pasa? En el último siglo aparece una serie de protestantes diciendo que esa iglesia no sirve. Y son eruditos, son de lo mejor. Y para hablar tienen una facilidad que, repito, si yo no supiera lo que sé, allá anduviera con ellos también diciendo que tienen razón. Pero continuemos. Vamos a leer la conversión de San Pablo. Ya vimos. 1. Yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Ya vimos. Quien a ustedes los escucha, me escucha a mí. Quien los rechaza a ustedes, lo que dice el texto acá, me rechaza a mí. Eso está en el Evangelio, para que lo lean los protestantes y lo entiendan. El Evangelio de San Lucas 10:16. Para que se entienda. Ahora vamos a leer la conversión de San Pablo. Vamos a leer, para esto vamos a leer el Hecho de los Apóstoles, los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. Vamos a leer varios versículos. Vamos a ver cómo es. Vamos a empezar a leer desde el versículo 4. Vamos a ver cómo dice acá. Vamos a leer desde el 2. Quizás desde el 1, pero les voy a quitar mucho tiempo. Vamos a ir viendo lo más relevante que quiero que quede, para que quede claro el video que estoy haciendo. Dice el 3. Mientras iban de camino,
ya cerca de Damasco, les envolvió de repente una luz que venía del cielo. Repito, el 3. Mientras iban de camino, ya cerca de Damasco, les envolvió una luz. Les envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De nuevo, cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres tú, Señor? Él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué dice 1 Corintios 11, 23? Yo recibí del Señor lo que a mi vez les he enseñado. ¿Qué dice San Lucas 10, 16? El que me escucha a mí, a ustedes los escucha. Acá, ¿a quiénes perseguía San Pablo cuando era Saulo? ¿A quiénes? A esos que predicaban el nombre de Jesús. Miren cómo los protestantes, al enseñar de algo que ellos quieren minimizar, por decirlo así, la Santa Iglesia Católica, toman algo que no tiene ningún sentido. Repito el texto, el 5. Preguntó él: ¿Quién eres tú, Señor? Él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién perseguía San Pablo? A la iglesia. ¿Quién era la iglesia? El mismo Jesús. Por esta razón es que San Pablo dice en 1 Corintios 11, 23, yo recibí del Señor, porque es la iglesia la que lo adoctrinó, para que se entienda bien clarito. Y ahora miren algo bien interesante, para que vean lo falso que son los protestantes en sus enseñanzas. Dice el 6, ahora, levántate y entra en la ciudad. Ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Con estas palabras, mis queridos hermanos, ¿con quién estaba hablando? ¿Quién era la voz que oía San Pablo? La de Jesús. Yo soy Jesús al que tú persigues. Fácil y sencillo. Levántate, haz lo que tú quieras, solo dices que tuviste una visión conmigo. Es más, ni siquiera les digas, ¿para qué vas a ir donde los apóstoles? El magisterio ese no sirve para nada, como enseñan los protestantes. ¿Qué le dice la voz? Ahora, levántate y entra en la ciudad. Allá se te dirá lo que tienes que hacer. Ven cómo los protestantes engañan y tratan de... ¿Cómo pudiéramos hacer la frase? De enseñar las cosas conforme ellos se imaginan, pero no son capaces de estudiar. Primero, porque no les conviene. Porque si ellos estudiaran como debe ser, estuvieran en la Santa Iglesia Católica. Es fácil y sencillo. Por esta razón, hermanos, y voy a hacer una frase bien calidad. Todos, oigan bien, protestantes, todos los que han estudiado, escudriñado la Sagrada Escritura en el protestantismo, están en la Santa Iglesia Católica de regreso. ¿Por qué? Porque en el protestantismo solo hay engaños,
Fácil y sencillo para entender. Repito el texto. Preguntó, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, levántate y entra en la ciudad, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Vamos a leer el 6, el 7 me voy a ir deteniendo, donde está lo relevante en el tema que quiero presentar, lo relevante de la conversión de San Pablo. Todo es relevante, pero para aclarar la objeción que estos protestantes tienen acerca de San Pablo. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. El 8. Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada, por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Ahí permaneció 3 días sin comer ni beber, y estaba ciego. Allí permaneció 3 días sin comer y beber, y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, miren qué interesante. Cuando se le presenta, voy a leer el texto, es el 11. Y el Señor le dijo, levántate enseguida. Y el Señor le dijo, levántate enseguida. Vete es la cosa, no es levántate. Y el Señor le dijo, vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un hombre por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando. En otras Biblias dice, lo encontrarás orando. Repito el 11. Y el Señor le dijo, vete enseguida a la ciudad llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando. Notemos algo. ¿De quién es la voz que le habla a San Pablo? Y que le dice, vete a la ciudad y allá se te dirá lo que debes hacer. Del Señor. Notemos acá. Vamos a ver el 10. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. ¿Quién estaba llamando a Ananías? El Señor. Una voz que se oía, ¿no? Y el Señor le dijo, vete enseguida, el Señor manda, es decir, por decirlo así, para que se entienda, Dios manda a San Pablo a la ciudad para que allá se le diga qué hiciera, y el Señor manda a Ananías para hablar con Pablo. ¿Quién era? Por esta razón, San Pablo dice allá, yo recibí del Señor, lo que mal entienden los protestantes. Sigue diciendo, pues acaba de tener una, vamos a ver el 12. Ok, ahí está rezando, vamos a ver el 12. Pues acaba de tener una visión en que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías respondió, el 13, Ananías le respondió, Señor, he oído mucho hablar del daño que este hombre ha causado a tus
santos en Jerusalén. Y ahora está aquí con poder del sumo sacerdote. Aquí van a decir los protestantes, estos eran católicos. Del sumo sacerdote para llevarlo preso a todos los que invocan tu nombre. Tu nombre. ¿A qué nombre invocaban? El nombre de Jesús. Para hacer más rápido el video, vamos a leer el 15. El Señor le contestó: vete, este hombre está... El Señor le contestó: vete, este hombre es para mí un instrumento excepcional y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. El 16. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Aquí pueden decir los protestantes, ven, ahí dice que yo le mostraré. ¿Por medio de quién, hermanos? Por medio de la iglesia. Dice el 16, yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. El 17, salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos, diciendo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Repito el 17. Salió Ananías y entró en la casa y le impuso las manos, diciendo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y quede lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesús, el que recibió por camino, envió a Ananías para que recibiera el Espíritu Santo y pudiera ver. No es como dicen los protestantes, de que, como San Pablo dice, yo recibí del Señor lo que a mi vez a ustedes, yo recibí del Señor, a él nadie lo adoctrinó. Qué interesante cuando se lee la palabra de Dios y se trata de entender lo que los protestantes no entienden. Digo, se trata, me van a decir un montón de cosas por eso. Bueno, vamos a leer el 18. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y empezó a ver. Se levantó y fue bautizado. Repito el 18. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y empezó a ver. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco. No es que él agarró como loco a predicar. No es como dicen los protestantes, de que no estuvo con los apóstoles. Si leen todo el capítulo de la conversión de San Pablo, ahí está exactamente la tontera como los protestantes entienden. 1 Corintios 11:23. Esto decía el 19, vamos a pasar al 22. Saulo, dice el 22, Saulo se mostraba cada vez más fuerte cuando demostraba que Jesús era el Mesías y refutaba todas las objeciones de los judíos de Damasco. Vamos a leer el 25, ese es el 22, vamos a leer del 25 en adelante, vamos a leer el 25. Dice, entonces sus discípulos lo tomaron. Miren qué interesante esto. Me llamó la atención. Se reconoce
que solo Jesús tenía discípulos. Este es un pensamiento así nomás. Entonces sus discípulos lo tomaron una noche y lo bajaron desde lo alto de la muralla metido en un canasto. Los discípulos de San Pablo. Otro tema. Bueno, vamos a leer el 26. Al llegar a Jerusalén intentó juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, pues no creían que fuera realmente discípulo. Todos tenían miedo. Y aquí viene algo bien importante, hermanos. Voy a leer el 26 otra vez. Al llegar a Jerusalén, intentó juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuera realmente discípulo. El 27. Entonces Bernabé lo tomó consigo y lo presentó a los apóstoles. ¿Ven todo el caminar que tiene San Pablo? Desde que Cristo, desde que oyó la voz que le dice, yo soy Jesús al que tú persigues, hasta aquí al 27, que está en todo el capítulo 9. Vamos a detener en esto. Vamos a resaltar algo que dice acá. Entonces Bernabé lo tomó consigo y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo el Señor le había hablado. También les expuso la valentía con que había predicado en Damasco el nombre de Jesús. Esto es lo que en realidad pasó con la conversión de San Pablo, que no es como enseñan estos protestantes, que solo Pablo cayó del caballo, no fue a Jerusalén, no fue a ninguna parte, él solo se puso a predicar. Y es más, ese señor que estaba hablando dice, por eso nosotros solo agarramos la Biblia y empezamos a predicar, porque Pablo no necesitó del magisterio. Pero bueno, por eso estoy haciendo el video, para que usted, cuando escuche, cuando usted que me va a ver en este compartir y escuche a los protestantes hablando de San Pablo, que San Pablo no necesitó de nadie, lea el capítulo 9 de la conversión de San Pablo y verá que es totalmente farsa lo que enseñan los protestantes acerca de la conversión de San Pablo. Que San Pablo estuvo con los apóstoles, San Pablo dice, le dice el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Pablo, que ellos van a hacer, y está todo lo que abarca cómo San Pablo fue enviado a predicar. Y cómo en este texto, miren qué interesante, en este texto, en el 26 y en el 27, San Pablo es presentado por Bernabé a los apóstoles. Voy a leer otra vez el texto. El 26 dice, al llegar a Jerusalén intentó juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuese realmente discípulo. Entonces Bernabé lo tomó consigo y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo el Señor le había hablado. También les expuso la valentía con que había predicado en Damasco en nombre de Jesús. Espero, hermanos, que este compartir les sea de mucho provecho y que cuando les digan, repito, los protestantes, que San Pablo no necesitó de los apóstoles porque él dice que recibió del Señor, ya expliqué que el que
escucha a Jesús, el que a ustedes escucha, a mí me escucha, y el que me rechaza, y que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza, y rechaza al que me envió, es la iglesia. Por esta razón, San Pablo dice esas palabras, cosa que no lo van a investigar los protestantes. Y me dio gusto escuchar a esta persona que estaba dando el pensamiento, que dice, por esta razón nosotros no tenemos magisterio, no hacemos nada porque Pablo no lo necesitó. Pero ya veímos, y por eso hice el video, que San Pablo, la voz que le habla, que es el mismo Jesús, le dice, vete, allá se te dirá lo que tienes que hacer. Un abrazo a la distancia, gracias por su tiempo y espero que este pequeño compartir les sea de mucho provecho. Un saludo a la distancia, mi nombre es Juan Méndez y un llamado a los protestantes que regresen a la Santa Iglesia Católica, que los esperamos con los brazos abiertos y ya no sigan engañando, que de eso tendrán que dar cuenta. Bendiciones y será hasta el próximo video. Bendiciones.